Hermano, muy buenos días en este Día del Señor que es marzo 31 del 2019, ya el último día del mes de marzo. Así que vamos a empezar nuestra reunión aquí por magia de la internet. Vamos a entonces a empezar con una oración y oremos pues. Padre Celestial, gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos a ti, Padre Celestial, para escuchar tu palabra, y para los que están escuchando y también presentes, y a los que van a escuchar después, que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 98:1. Salmo 98, y vamos a leer Salmos 98:1. Dice así la palabra de Dios en la versión de las Américas: Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas. Cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de la melodía. Con trompetas y sonido de cuerno, dad voces ante el Rey y el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, a una canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Y es un salmo escatológico, escatológico. Miren lo que dice ahí. Versículo 9, la segunda parte del versículo 9. Mira lo que dice. Dice, Él juzgará al mundo con justicia. El mundo, bueno, el globo terráqueo, las naciones, y a los pueblos con equidad. Siempre en el hebreo está el paralelismo. Paralelismo significa la misma idea en dos frases con diferente palabra, pero significan lo mismo. El mundo significa pueblo. Juzgará es lo que va a hacer. Justicia y equidad es cómo lo va a hacer. O sea, es la escatología, lo que Dios va a hacer a los pueblos al final de la historia. Salmo escatológico es lo que estamos diciendo. Muy bien. Vamos entonces a abrir la Biblia en este momento en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Vamos a leer Deuteronomio 6, del 1 al 9. Un texto que está en el Antiguo Testamento, que habla pues sobre el pacto que Dios hizo a Israel, y que al mismo tiempo menciona el pacto abrámico, ¿no? Dios hizo el pacto promesa a Abraham para Israel y el mundo en Jesucristo, y luego hace el pacto a Moisés, dándole la ley de Dios. Dos cosas muy importantes. ¿Qué dice Deuteronomio 6, del 1 al 9? Versión de las Américas. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado, que os enseña para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo atarás como una señal en tu mano, serán como insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es palabra de Dios, la promesa que Dios hizo a Israel es para su iglesia también. Cuando Dios hace la promesa, dice para tus hijos, es la promesa que Dios le dio a Abraham, y esa promesa es para la iglesia, para nosotros, los hijos de los creyentes, los hijos del pacto, y para que esos hijos del pacto, cuando tengan sus hijos, enseñen también a los demás. Entonces, es una promesa sempiterna. Es una promesa sempiterna para los hijos, para el pueblo del pacto. El pueblo del pacto es la iglesia. Tienen que entender eso. Muy bien. Entonces vamos a pasar, vamos a abrir la Biblia en el libro de nuestro estudio hoy, que es el libro de los Salmos, en el capítulo 3, versículos del 9 al 20. Vamos a leer el libro de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, del 9 al 20. Es un tema muy importante. Voy a leer otra vez la versión de las Américas. Espero que ustedes si tienen la versión Reina Valera o la versión internacional o la versión Dios habla hoy o cualquier otra versión en español, me siguen. Así dice la bendita palabra de Dios, Romanos 3, del 9 al 20. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción, miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Este texto lo vamos a estudiar hoy y me acompañan con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor. Permite, Señor, que nuestra mente, corazón, nuestro espíritu esté concentrado, Señor, y que nada nos distraiga de escuchar tu palabra. Y que aquellos que aman tu palabra y están sedientos puedan beneficiarse en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, atención, Biblia abierta, mente alerta. Despiertos, mente alerta. Tenemos que estar alertos, hermanos, para aprender la palabra de Dios. Biblia abierta. ¿Qué versión tiene usted? Romanos 3. ¿Qué hablamos? ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando? Bueno, el contexto ya lo hemos leído, está en el capítulo 3 del 1. Pablo en el capítulo 3 justamente es el resultado que habla en el capítulo 2 y como sabemos, el capítulo 2 es el resultado que habla el capítulo 1. Bueno, en el capítulo 3, ¿qué es lo que empieza en el versículo 1? Empieza con una pregunta. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Claro, recuerde, ¿cuál es la ventaja del ser judío? Siglo 1.
Pablo hablando su carta a los cristianos que están en Roma. ¿Cuál es el propósito de la carta? Establecer de una vez por todas que tanto judíos como gentiles, los dos son culpables ante Dios. El judío no es menos culpable ante Dios solo porque tiene la ley. Pablo ya lo demostró y lo está demostrando. De que sí, ellos tienen muchas virtudes. Tienen la ley, todo lo hacen para la gloria de Dios. Ellos estudian, ellos se consideran los maestros, pero lamentablemente ellos violan, hacen lo contrario a lo que dice la ley, trayendo como consecuencia que los gentiles, los griegos que no están ahí, cuando vean eso, blasfemen el nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Entonces Pablo dice, no, por eso dice en el versículo 2, capítulo 3, bueno, la ventaja de ser judío, la ventaja de tener la circuncisión es mucho. En primer lugar, porque a ellos se les dio las profecías, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice en el versículo 3, sí, pero muchos son infieles. Significa entonces que Dios es infiel también. No, dice Pablo, de ninguna manera, ¿no? Antes que todo, Dios sea veraz, pero todo hombre es mentiroso. Entonces, Pablo está defendiendo, ¿no? Y refutando a aquellos que dicen, bueno, ya que los judíos son mentirosos, entonces Dios también es mentiroso. Dice, no, al contrario. El hecho de que los judíos sean mentirosos no implica de que Dios sea mentiroso. El principio es, sea siempre Dios verdadero. Y el hombre es mentiroso. Porque está escrito para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando esté juzgado. Es un texto de la Septuaginta en donde Pablo lo atribuye a Dios. Quiere decir, cuando el hombre le acusa a Dios, entonces Dios, como poderoso gigante, vence la soberbia del hombre. Ese es un texto que Pablo lo usa porque él estudiaba la Septuaginta, el texto hebreo, ¿no? Pero en el idioma griego, en el idioma griego. Y prácticamente lo que viene después es prácticamente toda la versión griega. Pablo tiene en sí leyendo el Antiguo Testamento, pero en idioma griego llamado la Septuaginta, Septuaginta. Quiere decir, es una versión escrita por sabios judíos del Antiguo Testamento en idioma griego. Por eso que cuando se compara las citas que el apóstol Pablo usa con las citas que usted tiene en su Biblia en el Antiguo Testamento, las palabras a veces no corresponden y uno dice, bueno, entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué libro está hablando? Bueno, está hablando del mismo, pero de la versión Septuaginta. Eso es número uno. Y número dos, Pablo también no solamente usaba esa versión, pero a veces Pablo le ponía otro sentido a la palabra y le ponía una palabra que no estaba en ninguna de las versiones. Por eso, aún cuando se chequea la Septuaginta, se va a ver, bueno, aquí también hay una palabra diferente, porque Pablo, dicen ellos, lo memorizaba. Entonces, al memorizarlo y cuando escribía, lo escribía de memoria. Y a veces no era exactamente la misma palabra. Entonces, son cosas que usted tiene que entender cuando ve y lee el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo siempre digo estudien la Biblia? No digo lean la Biblia. Porque leer cualquiera lo puede leer. Un niño de 4 años tal vez va a leer la Biblia despacio, pero va a leer, pero no lo va a entender. Usted quiere ser un buen cristiano. Bueno, depende de usted, hermano. Depende de usted. Usted tiene que poner de su parte, por ejemplo, ahora, este tiempo de que estamos estudiando. Usted tiene que tener, entonces, en su tiempo, en este momento, la Biblia abierta y estudiar con un cuaderno a la mano, con un lápiz, porque es la mejor manera. Al término de mi sermón, ustedes solamente van a entender el 5% o 10%. Y va a ser una pérdida de tiempo. No, no yo, porque conozco la escritura, yo le estoy dando cumpliendo con lo que Dios me da, pero ustedes, porque han estado una hora sin conocer nada. Entonces, les exhorto en nombre de Dios que tomen conciencia como cristianos que son. Si no son cristianos, bueno, no puedo decir nada, pero si ustedes son cristianos, quiere crecer en conocimiento y gracia de Dios, entonces tiene usted que poner atención. Repito, poner atención, porque
Usted va a comer espiritualmente para su espíritu. Yo no como por usted, ni usted por mí. Entonces, el alimento de la palabra de Dios es importante. Romanos capítulo 3. Teniendo entonces eso como contexto. Versículo 5 dice, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Quiere decir entonces que Dios, ¿por qué se enoja con el hombre? Si el pecado del hombre hace resaltar su justicia, entonces Dios no lo tiene que castigar. Eso era una excusa de los que estaban atacando a Pablo. Pablo dice, no, al contrario. Dios va a castigar a aquel que viola su ley, independientemente que el pecado del hombre resalte la justicia de Dios. Por eso dice entonces, ¿por qué Dios castiga? Porque eso decían los que atacaban esa filosofía. Había muchos que pensaban, ya que el pecado resalta la gloria de Dios, entonces hay que seguir haciendo pecado para que la gloria de Dios siga resaltando. ¿No? Suena lógico, pero es un sofisma, es una falacia, porque primeramente Dios aborrece el pecado, aborrece el pecado. Entonces Dios castiga, por eso el juicio de Dios viene con aquellos que violan su ley, ¿no? Por eso dice en el versículo 8, la condenación de los tales es justa. Entonces, una vez que ya termina eso, una vez que establece Pablo eso, va al versículo 9 y dice, entonces, ¿qué? ¿Qué significa entonces qué? Bueno, recuerde, por eso, escúcheme. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál beneficio, o cuál el beneficio de la circuncisión? No. Entonces, cuando dice entonces qué, está prácticamente expandiendo esa pregunta, porque la pregunta era, después del versículo 1 hasta el 8, ah, Pablo establece que aun cuando los judíos violan su ley de Dios y la gloria de Dios, o establece la gloria de Dios, resalta la gloria de Dios, todavía quedaba en duda, entonces, ¿qué? Ok, ya te escuchamos, Pablo, entonces, ¿qué? ¿Entiendes? Pablo está prácticamente adelantándose a esas preguntas. Está respondiendo a las objeciones de sus lectores. Y eso lo está escribiendo en Romanos. Entonces, ¿qué? Ok, ya te escuchamos, Pablo. Entonces, ¿qué? Muy bien. Que lo que dice, hay otra pregunta retórica. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son los nosotros? ¿Y quiénes son ellos? Pregúntese. Cuando Pablo dice somos nosotros, bueno, ¿a quién se refiere? Y cuando dice ellos, ¿quiénes son ellos? Está hablando de dos grupos. A primera vista, lectura está hablando de dos grupos. Y bueno, el contexto nos indica cuáles son esos grupos. Es facilito. Nosotros se habla de los judíos que tienen las promesas de Abraham y la ley de Dios. Ellos está hablando de los griegos, de los gentiles, de los bárbaros, en otras palabras, del pueblo no judío, que no tiene la promesa de Abraham y que no tiene la ley de Dios. Entonces, una vez que ya están los dos grupos establecidos, Pablo hace una pregunta retórica. Retórica significa, prácticamente está él diciendo la misma respuesta, pero en la forma de pregunta. Dice, nosotros somos mejores que ellos, por eso Pablo dice, de ninguna manera. Ahora, en el griego eso de ninguna manera implica nunca exista esa pregunta, porque utiliza un verbo en donde da a entender que no existe esa pregunta, no tiene ni que existir. Y es interesante que diga eso, porque Pablo está diciendo no existe de que los judíos son mejores que los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo.
Por eso Pablo dice en la respuesta, somos mejores. En otras palabras, tenemos preeminencia. La palabra mejor viene de la palabra griego preeminencia. O sea, estamos en ventaja. O sea, prácticamente la misma pregunta del versículo 1. La misma pregunta del versículo 1. ¿Tenemos preeminencia? No, dice Pablo. Ni que eso suceda, ni que exista jamás esa idea de que existe una preeminencia judía sobre los demás. Y ahí dice, ¿por qué ya hemos denunciado? Dice Pablo. ¿Por qué ya hemos denunciado? Ahora, la palabra por qué, ustedes saben, Pablo es experto en hablar conjunciones, usando conjunciones. El por qué es una conjunción de razón. Razón. Entonces Pablo está dando la razón por qué no el judío es o tiene preeminencia sobre los demás. ¿Por qué? Bueno, ahí está la razón. Ya hemos denunciado, quiere decir acusado. Pablo ya acusó con anterioridad. ¿Dónde lo acusó? Recuerde, tiene que seguir las escrituras. En los versículos anteriores ya acusó. En el capítulo 2 ya lo dijo. O sea, Pablo está otra vez refrescando la memoria de sus lectores. Y bien interesante porque este es el método paulino de enseñar las escrituras. Repetición, conjunción, de contraste, de expansión, de comparación. A veces hace un paréntesis e ingresa otro tema, luego sigue el paréntesis. Entonces el versículo 1 es como retomar lo que Pablo dice, del versículo 9 es retomar lo que dice el versículo 1. El mismo hilo de pensamiento, porque en el versículo 3 hasta el 8, Pablo entonces hace como un paréntesis de explicar y responder a objeciones. Objeción, ¿qué es una objeción? Una objeción es una pregunta prácticamente que está refutando lo que se dice anteriormente. Es una crítica que se hace en una forma antagónica que no está de acuerdo. Entonces Pablo ya conocía todo eso. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, todo el contexto de su carta está allí. Por eso que nosotros, como no somos del siglo primero, como no estuvimos en Roma, como no hablamos griego ni hebreo, no entendemos. Leer la Biblia es fácil. Entenderla es lo difícil. Porque no fue escrita para 2019, hispanos desde México hasta el sur de la Patagonia, que hablamos español de España y diferentes acentos, diferentes palabras y hasta español muy malo en algunas partes, como para entender un documento escrito en el primer siglo, en el idioma griego, para los que están en Roma. Entonces, por eso es muy importante que estudiemos la escritura, ¿no? Cuando usted abre la Biblia, no fue escrito en español, número uno, ¿ok? Por eso es necesario, cuando usted pueda, bueno, con la magia del internet usted tiene acceso a más de 10 versiones en español. Lea las 10 versiones. Cuando usted me dice, hermano, pero aquí dice eso, bueno, ese es español, esa versión usa esa palabra, pero en el original es griego. Busca otras versiones para ver cómo lo interpreta o lo traduce. ¿Ok? Usted es evangélico y a veces los evangélicos realmente me dan dolor de cabeza, hermano, porque, no sé, están menos que un católico. Un católico tal vez me entiende más. Los evangélicos no, como que son perezosos de leer la Biblia. Hasta les pesa agarrar la Biblia.
Entonces así nunca van a crecer en gracia y conocimiento de Dios, hermano. Por favor, ¿cómo usted piensa crecer? Honestamente, hermano, honestamente. No me tiene que poner ahí la respuesta, pero reflexione. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, entonces él no tiene que explicar mucho porque sus lectores ya saben el contexto, ya saben, ¿me entiende? Es como, por ejemplo, si usted, ¿de qué país? Por ejemplo, Chile. Cuando usted escribe o habla a los chilenos, porque usted es de Chile, ellos le entienden a usted porque usted vive ahí, es su contexto. Pero si alguien que no vive en Chile lee y escucha, es que entenderá algo, pero no todo. Y eso que no entiende, y esas palabras que no entiende, va a decir, ¿y de qué está hablando? ¿Qué significa eso? Claro, usted no explica porque usted no está hablando a los demás, usted está hablando a los chilenos. Es lo mismo, Pablo no trata de explicar en detalle porque él sabe que los que están leyendo su carta saben lo que él está hablando. Somos nosotros que tenemos que entender, estudiar cuáles son las enseñanzas que Pablo está haciendo. Y Pablo tiene su estilo de escribir el griego. Él usa muchas conjunciones, hermano, porque es una forma de hacer entender sus ideas, las ideas de Pablo. Entonces tenemos que tener en cuenta cada conjunción. No es lo mismo. En este caso, cuando dice pero, ¿no? Pero, en el versículo 9, en la Reina Valera dice pues. Entonces, hay hermanos que me dicen, hermano, hay un problema aquí. ¿Cuál? Mi Biblia dice pues, pero la de usted dice por qué. Se equivocaron. No, hermano, no se equivocaron para nada. Recuerde lo que estoy diciendo. Son dos versiones diferentes que están traduciendo una conjunción de acuerdo a lo que ellos creen que es la mejor traducción. Si veamos a lo que está en la gramática, la Biblia de las Américas lo traduce a mi entender mejor. ¿Por qué? Porque está usando lo que la conjunción realmente significa. Y es porque te está dando la razón por qué el judío no es preeminente. Y ahí dice, ya hemos denunciado. Ahora, la palabra denunciar viene de una palabra griega que significa, y ahí no lo dice, es juzgar con anticipación. La Reina Valera tampoco, dice acusado a los judíos con anticipación. Voy a ver si hay otra versión aquí. Tengo la versión viviente. Tengo la versión viviente y vamos a ver lo que dice en el 9. Y dice aquí, esto me gusta mejor. La versión viviente dice, acabamos de demostrar. Eso está más cerca. Eso está más cerca a la traducción. ¿Se dan cuenta por qué las traducciones no son los manuscritos, son traducciones, las versiones? Unas dicen una parte mejor que otra, a mi entender. En esta parte, la traducción de la lengua viviente lo traduce mejor. Dice, acabamos de demostrar todos que tanto judíos como griegos o gentiles, ¿no? Por ejemplo, sí, la Reina Valera dice gentiles, la América dice griego, ¿no? Y la otra dice gentiles, ¿no? Entonces, ya sea como gentiles o como griegos, la idea es la misma, no son judíos. Algunos inclusive hay una parte donde Pablo habla los bárbaros. Ahora, cuando dice bárbaros, hoy en día la palabra bárbaro significa, qué bárbaro! No, no significa ese bárbaro. Significa a la raza de pueblos cuya civilización, comparado con otras civilizaciones, eran menos civilizadas, eran salvajes. Por eso lo llamaban los bárbaros. ¿Ok? Eso se tiene que entender. Muy bien.
Ok, entonces, ¿qué más dice? Dice Pablo aquí a los romanos, no existe preeminencia, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y gentiles, están bajo el poder del pecado. Ahora, aquí me gusta la versión traducción viviente. ¿Por qué? Porque vayamos a la Reina Valera. Dice que todos están bajo pecado. Ok, está bien. Las Américas dice todo bajo pecado. Pero la versión traducción viviente, mira lo que dice. Dice, están bajo el poder del pecado. ¿Sabe qué? Esa es la traducción literal. Bajo el poder del pecado. Así, bajo el poder del pecado. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ya hemos demostrado, dice Pablo. Ahora, cuando dice hemos, utiliza el plural. Y uno puede decir, entonces, ¿cuántos escribieron la carta? Bueno, fue uno. Pero Pablo habla, ¿no?, en primera persona plural, para dar su autoridad. No porque estuvieron los 12 ahí agarrando la misma pluma escribiendo. No. Fue Pablo. Muy bien. Entonces, Pablo dice, ya he demostrado, es lo que está diciendo Pablo, anteriormente. Y cuando dice acabo, es porque está el contexto, hermano, el contexto, ¿no? Que tanto judíos como gentiles están bajo el poder, eso es la idea, bajo el poder, dominio, autoridad del pecado. Ahora, está poniendo tanto a judíos como a gentiles bajo el poder del pecado. ¿Es importante eso? Claro que es importante. Porque el judío decía, yo no soy como el gentil. Yo tengo las promesas de Dios. Pablo lo dice ahí. Yo tengo la palabra de Dios. Soy descendiente de Abraham. Yo no soy como el gentil. Pablo dice, bueno, te equivocas. Ya he demostrado, judío y gentil, los dos están bajo el poder del pecado. Es lo que está diciendo ahí. Y luego en el versículo 10 es importantísimo porque Pablo, siendo un conocedor de la Escritura, dice, como está escrito. La pregunta es, ¿dónde se fundamenta Pablo para decir lo que dice? Pablo se está fundamentando en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no se llama Antiguo Testamento en la Biblia, eso lo llamamos nosotros. Se llama la palabra de Dios, la escritura de Dios. Entonces, las escrituras es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Si usted va al tiempo de Pablo ahorita, supongamos que usted se transporta en la máquina del tiempo, al tiempo de Pablo, y dice, hey Pablo, tú estás citando el Antiguo Testamento. Él te va a mirar, te va a decir, ¿qué estás hablando? Yo no cito ningún Antiguo Testamento. ¿De qué estás hablando? Te va a decir. Eres un hereje. Porque Pablo no se conocía, nadie conocía el Antiguo Testamento como Antiguo Testamento, se llamaba Escritura. Entonces, para hablar con Pablo en el primer siglo, hay que decir las Escrituras. Entonces decía, oh, sí, eso sí. Así que si usted viaja al tiempo, no le diga a Pablo Antiguo Testamento porque no le va a entender. Bien, Pablo apela a las Escrituras para demostrar por qué tanto judíos y gentiles están bajo el poder del pecado. Y es muy importante porque lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver, porque Pablo empieza, ¿no?, diciendo, escribiendo textos de diferentes partes de la Escritura, usando la versión de la Septuaginta. Recuerda, hermano, Septuaginta. Septuaginta es de la palabra 70, la versión del 70. De la versión, es el Antiguo Testamento en la versión griega. Entonces, por eso lo que él cita no coincide en palabra
con el Antiguo Testamento que usted tiene en su Biblia. Eso es la versión de la Septuaginta. Nosotros no tenemos la Septuaginta en nuestra Biblia. Yo creo que existe, tiene que comprar. En la internet existe Septuaginta. Bueno, es en griego. Ah, no he buscado si está en español, posiblemente. No sé si tiene que buscar para que usted constate. Pero hay otra cosa también. Cuando Pablo menciona estos textos que va a mencionar, algunos de esos textos lo está mencionando de memoria. Y usted sabe, cuando uno menciona de memoria, a veces uno se olvida exactamente la palabra, pero pone otra palabra que tiene el mismo sentido. Es lo que hace Pablo. Por eso que no van a encontrar el verdadero texto o el texto idéntico en el Antiguo Testamento. Porque en algunos textos Pablo lo menciona de memoria, lo escribe de memoria. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿cuáles son aquellos textos que Pablo está mencionando para demostrar otra vez que tanto judíos y gentiles están bajo el poder del pecado? Leamos, dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, bien, eh, ese texto, como dice las Escrituras, no es un solo texto, son varios. Es del 10 hasta el 18. Ahora, otra cosa tenemos que tener en cuenta. Si usted tiene la versión Reina Valera lo traduce de la forma como usted lo tiene. Si yo leo la versión de las Américas, lo va a leer un poco diferente a la Reina Valera. Si yo leo la traducción de la lengua viviente, que es una traducción diferente, va a usar palabras diferentes. Entonces se da cuenta cómo las versiones en español difieren. No se contradicen, es la versión. Es como que si yo, por ejemplo, traduzco todo el Nuevo Testamento del griego en español, yo lo voy a hacer de acuerdo a lo que yo creo son las mejores palabras y las mejores traducciones, que al final tal vez va a diferir de las versiones que usted tiene. A eso me refiero. Pero vamos, ¿cuáles son los textos que Pablo usa para demostrar que tanto judíos como gentiles están ellos bajo el poder del pecado? Veamos. En el versículo, por ejemplo, 10, dice, no hay justo ni aun uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está usando el Salmo 14. ¿Tiene su Biblia? Busque el Salmo 14 para que se dé cuenta de lo que Pablo está haciendo. Salmo 14. Bueno, tengo tres versiones conmigo. La Valera, las Américas y la Nueva Traducción Viviente. A ver, ¿cuál voy a usar? Veamos, tengo bastantes opciones. Ahora, recuerde que lo que estamos leyendo no es la versión que Pablo está usando. Pablo está usando la Septuaginta. La Septuaginta, la palabra de la Septuaginta es diferente. ¿Ok? Es muy diferente. Así que cuando leamos, no diga, pero esto es diferente. Claro, ya le estoy diciendo en anticipación. Porque Pablo no está usando estas versiones. Pablo está usando la versión en griego. Nosotros no lo tenemos con nosotros. Pero lo vamos a leer. Dice así, voy a usar la versión, a ver, me gusta esta versión, traducción viviente. Voy a leer de la traducción viviente del 1, como dijimos, hasta el versículo 3, que es lo que Pablo está usando. Dice, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos, sus acciones son malas.
No hay ni uno que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La versión de las Américas dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Algunas partes similares, ¿no? Pero otras no. Y es porque Pablo está usando el texto de la Septuaginta. Pero nos da la idea. Ok, muy bien. ¿Qué más usa Pablo? En el versículo, por ejemplo, 13, dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Pablo está usando dos salmos, el Salmo 5 y el Salmo 140. En el Salmo 5, Pablo está usando el Salmo 5, versículo 9. Vayamos al Salmo 5, versículo 9. Lo que dice el Salmo 5, versículo 9. Dice, porque no hay sinceridad en lo que dice. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. La versión de la lengua viviente dice, mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. La Reina Valera dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Se dan cuenta cómo entonces Pablo está usando la Septuaginta, pero ya podemos ver que hay algo similar? Otro salmo que Pablo usa para esta parte del versículo 13, Salmo 144. Mira lo que dice. Salmo 144. Dice así, guárdame, oh Señor, de las manos del impío, protégeme de los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar. Dice en la otra versión, oh Señor, líbrame de la mano de los perversos, protégeme de los violentos, porque traman un complot en contra de mí. La Reina Valera dice, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Muy bien. Versículo 14 dice, llena está su boca de maldición y amargura. Eso Pablo lo usa del Salmo 10:7. Vayamos al Salmo 10, versículo 7. Dice el Salmo 10:7. Lo voy a leer de la versión traducción viviente. Salmo 17 dice, su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas, tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Entonces se dan cuenta como la expresión, uy hermano, lo tengo aquí en la punta de mi lengua. No es español, es hebreo. Ya existía eso. Y fíjese cómo ha pasado de siglos, 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 siglos. Lo ha pasado. Entonces, versículo 14, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Qué dice la versión de las Américas? Salmo 17, llena está su boca de blasfemia, engaño, opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. La Reina Valera dice, llena está su boca de maldición, de engaño, de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Se dan cuenta? Diferentes palabras para indicar una verdad. Pero recuerdo otra vez, Pablo está usando la Septuaginta. Versículos 15, 16 y 17 son tres versículos. Pablo está usando, ya no usa un salmo, está usando Isaías 59. Vamos al libro de el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 59. Y vamos a ver cómo Pablo usa también ese texto, versículos del 7 al 8. 59, Isaías 59, versículos del 7 al 8. ¿Qué es lo que dice? Dice así. Primero vamos a ver lo que Pablo escribe aquí. En
a los romanos. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción, miseria y en sus caminos, la senda de paz no han conocido. ¿Qué es lo que dice Isaías 59, 7 y 8? Dice, sus pies corren para hacer lo malo, se apresuran a matar, solo piensan en pecar, siempre hay sufrimiento, destrucción en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, qué significa ser justo y bueno, han trazado caminos torcidos y quienes nos siguen no conocen un momento de paz. La versión de las Américas dice, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación, destrucción hay en sus caminos, camino de paz no conocen, no hay justicia en sus senderos, han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conocen paz. ¿Qué dice la Reina Valera? Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocen camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conoce la paz. Se dan cuenta, cada uno diferente palabra, pero la idea es la misma. Sabemos que está hablando de lo mismo. Bueno, Pablo está utilizando este texto, pero de la Septuaginta. El último texto que Pablo en el versículo 18 dice, no hay temor, no hay temor de Dios delante de sus caminos. ¿Qué salmo? Salmo 36:1. ¿Qué dice el Salmo 36:1? A ver, abra las escrituras. Salmo 36:1. Bueno, tengo aquí tres versiones. Voy a empezar con la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Esa es la parte que Pablo usa. De las Américas, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Reina Valera, la iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si se dan cuenta, las tres versiones dicen lo mismo. Y por lo tanto, la Septuaginta también debe de decir lo mismo, porque es igual a lo que están diciendo las demás versiones. Diferentes palabras, pero dice lo mismo. Sabemos que está hablando lo mismo. Muy bien, una vez que Pablo termina todo esto, ¿y por qué usa Pablo todo esto? Si se dan cuenta, está hablando de la perversión del hombre, la naturaleza corrompida del hombre, para demostrar que tanto los judíos como los gentiles están bajo el poder y la autoridad del pecado, ¿no? Por eso dice en el versículo 19, ¿no? Ahora bien, ahora, muy interesante porque se acuerda que hemos dicho que la escritura está escrita en griego y Pablo le gusta usar a Pablo mucho las conjunciones porque eso ayuda a cambiar de tema a otro tema. Y en el versículo 19, Pablo utiliza una conjunción. Esa conjunción, en este caso, en el contexto, es una conjunción de contraste. ¿Ok? Pero al mismo tiempo sirve para expandir lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza, ¿no? En esa parte, cuando dice, ¿no? Y sabemos, está utilizando un verbo en donde quiere decir, ahora nosotros tenemos conocimiento. Ahora nosotros nos damos cuenta de lo que está diciendo Pablo. Ya que he dicho todo esto, Pablo, ahora sí llegamos a este punto, ya les expliqué, Pablo dice, ahora, fíjese la conjunción, ahora ya sabemos, o sea, de saber lo que él te está diciendo, ¿ok? Saber de lo que está diciendo. Ahora ya sabemos, dice Pablo, ¿no? Que todo lo que dice la ley, dice Pablo, ¿no? Todo lo que está contenido en la ley, ¿no? ¿Cuál ley? Las instrucciones de la ley, los mandamientos de la ley, los preceptos de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo está hablando aquí a los judíos. Ahora sabemos, ahora somos conscientes, hermanos, que todo lo que la ley está hablando, sus preceptos, sus instrucciones, sus mandamientos, ¿no? Y dice ahí, lo dicen los que están bajo la ley. Ahora, ¿quiénes están bajo la ley? Están los judíos
y también los gentiles que son prosélitos convertidos al judaísmo. ¿Me entiende? Porque había gentiles que se convertían al judaísmo, prosélitos. A ellos dice la ley, ¿no? Están bajo la ley. Todo lo que dice la ley, ¿cuál ley? Lo que está hablando Pablo. Todo lo que Pablo dijo anteriormente está hablando a todos los que están bajo la ley, ¿no? Judíos y gentiles prosélitos. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre. Ahora, muy interesante, porque uno dice, parece como que está excluyendo a los gentiles, porque dice a los que están bajo la ley. ¿Por qué dice Pablo a los que están bajo la ley? Vuelvo a lo mismo, al mismo argumento. Los cristianos del primer siglo, cuando leían la carta de Pablo, ellos sabían muy bien que habían dos pueblos, los pueblos del pacto, pueblo hebreo, y los pueblos que no estaban en el pacto, los gentiles. Entonces, cuando Pablo utiliza a los que están bajo la ley, el lector de ese tiempo sabía que está hablando de los judíos y de los proselitos judíos. ¿Tiene peso? Mucho peso tiene esto. Porque Pablo está aquí demostrando ya que ante Dios el judío no tiene preeminencia sobre el gentil. Espiritualmente, Pablo, el judío y el gentil, están bajo el poder del pecado. Por eso dice aquí, se enfatiza en el judío. Los que están bajo la ley, ¿no? Dice así, para que toda boca se cierre. Quiere decir que no existe ningún argumento, que el judío ya no tiene argumento, sino se somete a Dios. Y que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Cuando dice todo el mundo, en este caso la palabra todo implica no localidad, sino la humanidad. Fíjese, la humanidad está hablando aquí prácticamente Pablo, porque está hablando del cosmos. Está hablando del cosmos. ¿No? La palabra mundo es cosmos, que tiene que ver el universo. Judíos y no judíos, gentiles, griegos, romanos, bárbaros, de cualquier otra nación. Y los judíos están bajo el juicio de Dios. Todos son pecadores. Ya que la conjunción, por lo tanto, es una conjunción, por lo tanto, que viene a ser prácticamente, ¿no? La conclusión, ya que, conclusión, por lo tanto, por las obras de la ley, Pablo está ahora usando el concepto de la ley, ya que por las obras de la ley, los preceptos de la ley, las instrucciones de la ley, ¿no? El cumplir eso, fíjese el absoluto, todo, ningún es lo opuesto a todo. También se puede decir, todo ser humano no será justificado, que es lo mismo decir, ningún ser humano será justificado. Aquí empieza entonces con el ningún ser humano será justificado, que es lo mismo decir, todo ser humano no será justificado por las obras de la ley. Quiere decir, el hacer la ley no justifica, no porque la ley no justifica, sino porque el hombre es incapaz de cumplir toda la ley. Y como no cumple toda la ley, lo cual es violación de la ley, está bajo pecado. Y como está bajo pecado, Pablo dice, porque por medio de ello, de la ley, él conoce el pecado. Conoce el pecado. Porque cuando uno viola la ley, uno sabe, violé la ley, o quiere decir, ya eres pecador. Entonces la ley, de una manera indirecta, muestra al hombre que es pecador. Porque cuando Dios dio su ley es justamente para obedecer su ley. Pero como el hombre es pecador, el resultado de fallar de obedecer la ley es que nos muestra cuán pecadores somos nosotros. Entonces,
¿Qué es lo que podemos decir en este momento? Bueno, Pablo dice ahí en el versículo 20, cuando termina, ya es la conclusión, por eso dice el versículo 20, empieza con conjunción por lo tanto, es una conjunción de conclusión que ya termina todo el capítulo 3, hasta ahí, dice, por lo tanto, de todo lo que dijo hasta el versículo 19, es la conclusión. Concluye, ningún ser humano, ninguna carne, en el griego es carne, lo cual implica ser humano, judío, no judío. Nadie, absolutamente nadie, no importa de dónde sea, no importa su raza, será justificado por las obras de la ley. Porque a través de la ley, dice Pablo, ahí mismo, la razón es porque a través de la ley, utiliza la conjunción, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, a usted le dicen, ¿por qué el hombre no puede justificarse por la ley? Usted tiene que decir, Romanos 3:20, porque por la ley, por medio de la ley, conocemos el pecado. No conoce la salvación. La salvación se conoce en Cristo. Y eso Pablo lo va a desarrollar más adelante. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y que este momento haya sido de mucha bendición. Bendice a mis hermanos y que este día que es tu día, sigamos alabándote. Sigamos, Señor, siempre aprendiendo de ti, dedicarlo a ti, que es tu día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes hoy día y siempre. Amén.